Hola a todos a un nuevo tutorial de cosas de mecatrónica. En esta ocasión vamos a usar el sensor de humedad y temperatura RHT03 con Arduino para poder captar la humedad y temperatura ambiente. Este sensor es muy versátil puesto que utiliza 3.3 voltios a 6 voltios que podemos tomar del Arduino y un bajo consumo de corriente de 1.5 miliamperios. Nos da una lectura de temperatura de menos 40 grados centígrados, 80 grados centígrados y de humedad relativa de 100% hasta el 100% de humedad. Este sensor maneja una interfaz serial, con lo que solamente se comunica por un solo pin hacia el Arduino. Ya veremos cómo es en la programación. Para medir la temperatura, la mayoría sabemos la temperatura ambiente medida en grados centígrados, cómo nos afecta, pero la humedad no tanto. Para la humedad vamos a ver que la humedad se puede medir en humedad absoluta o en humedad relativa. Según Wikipedia, esta definición es de el vapor de agua que contiene el aire en una determinada temperatura, la humedad relativa. Quiere decir que el aire a 100% de humedad relativa está saturado de vapor. Ya con esto vamos a empezar a hacer el esquema, el montaje que tenemos acá, que es del sensor RHT03 que vemos acá. Tenemos una resistencia unida entre el voltaje positivo de los 5 voltios y el pin de comunicaciones, haciendo una resistencia de pull-up. Tenemos el pin número 7 del Arduino conectado, es la única línea de datos, este cable azul. Y tenemos el cable rojo y el cable café, que nos va a dar los 5 voltios y la tierra en nuestro caso. Vamos a pasar a hacer la programación de nuestro sensor de temperatura. Para ello vamos a utilizar una librería diseñada para esta familia de sensores. Esta librería está actualizada para Arduino 1.0 y versiones superiores. DHT22 es el nombre de la librería, aunque tiene un nombre de otro tipo de sensor, como digo, es una familia y sirve para el RHT03. Acá vemos los archivos fuente de la librería, pero nosotros podemos descargar un archivo zip con toda la librería. Nos vamos a la carpeta de descargas. Cuando lo hayamos descargado, descomprimimos el archivo, extraemos el archivo y vemos su contenido. Este contenido lo vamos a pegar en donde tengamos nuestro software de Arduino, en Libraries, donde están las librerías. Vamos a crear una nueva librería. Vamos a hacer una nueva carpeta que se llame DHT22, respetando pues el nombre de la librería que hizo el autor. Cogemos los elementos, todos los elementos, y copiamos dentro de la carpeta que creamos. Así pues, entonces nos queda ya la librería agregada a nuestro entorno de Arduino. Cuando abramos nuestro entorno de Arduino, podremos adicionar la librería tal cual una librería que viene preinstalada en Arduino. Vamos a Sketch y decimos importar librería. Encontramos ya la librería que habíamos incluido. A partir de esto vamos a usar las funciones principales, el void setup, las funciones principales en un programa de Arduino, y un void loop donde se hará la ejecución de nuestro programa. Vamos a necesitar de 3 variables: una variable entera que nos va a declarar el número de pin al que vamos a conectar al Arduino el sensor, la línea de datos. En este momento pues lo vamos a conectar al pin 7, pero podría ser cualquier pin digital. También vamos a utilizar una variable tipo float llamada temperatura, donde vamos a almacenar nuestro valor de temperatura, y una variable llamada humedad, también de tipo float, donde vamos a almacenar el valor de la humedad. En setup lo único que realizaremos será la configuración de un inicio de comunicación serial con el computador para poderlo ver a través de la consola serial a 9600 baudios, como es costumbre. Ahora vamos a declarar
ya dentro del loop, dentro de nuestro programa loop, nuestra función loop, una variable de tipo error. Es una variable interna de la librería, la vamos a llamar error code. La librería este error code nos puede arrojar errores que esté emitiendo el sensor, puesto que puede que la comunicación esté rota, no se haya cumplido bien la trama de comunicación. Vamos a realizar un pequeño retardo para esperar que el sensor se inicialice la comunicación, y ahora vamos a hacer una lectura del código de error que tenga el sensor. Vamos a colocarle que es igual a una variable, a la variable tipo sensor, que esta variable falta declarar. Vamos a declarar la variable de tipo sensor de ht22, que vamos a llamarlo mi rht03. Este rht03 va a recibir entonces el número de pin que habíamos declarado antes, el número de pin al que va a estar conectado al Arduino. Ahora sí podemos hacer my rht03 punto, y vamos a hacer una lectura de datos, un read data. Ahora vamos a colocar un condicional, una sentencia condicional, en donde vamos a tomar en cuenta el código del error. Si el código del error es igual a una palabra reservada dentro de la librería que llamamos DHT_ERROR_NONE, quiere decir, si no hay ningún error, vamos a ejecutar la lectura de datos. Vamos a hacer que temperatura, nuestra variable de temperatura, sea igual a mi rht03 punto get obtener la temperatura en grados centígrados, get temperature, punto y coma. Luego vamos a obtener la humedad, va a ser igual, y esta sintaxis va a ser muy parecida. Colocamos punto get humidity, punto y coma. Ahora vamos a hacer una cadena. Vamos a hacer una cadena que vamos a imprimir con la temperatura y la humedad que estaremos leyendo. Para eso, pues en un bloc de notas estamos haciendo un ejemplo de lo que iremos a hacer. Vamos a colocar la temperatura es dos puntos, nuestro número de temperatura, un número decimal, y una C que nos indique que son grados centígrados. Luego colocaremos tres guiones y colocaremos la humedad relativa es dos puntos. Esto nos indica la variable que iremos a leer y un valor, un signo porcentual. Entonces vamos a construir esta cadena de caracteres para que nos aparezca por consola por pasos. Vamos a ir hasta este paso. La temperatura es. Entonces escribimos serial.println, comillas, la temperatura es, dos puntos, un espacio, comillas, cerramos. Luego tenemos que adicionar la variable temperatura que ya hemos leído. Vamos a colocar temperatura, coma, 1, este argumento segundo argumento que nos recibe la función, significa el número de cifras decimales que vamos a mostrar. En este momento es una sola cifra decimal después de la coma. ¿Por qué? Porque el sensor nos entrega una precisión no más de una cifra. Luego colocaremos serial.println. Recordemos cuál es nuestra cadena.
la C de grados centígrados, entonces un espacio, C de grados centígrados y la humedad relativa es un espacio, C, 3 guiones, la humedad relativa es 2 puntos, espacio, comillas, cerramos paréntesis, cerramos la función. Y vamos a imprimir entonces el valor de humedad que ya habíamos leído, nuestra variable humedad. Luego de esto nos falta hacer una impresión del carácter de un espacio porcentual, del valor porcentual. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto y coma. Luego de esto podemos colocar un else, algo que se cumpla, un else if, algo que nos indique si el error de código tiene algún otro tipo, si existe algún error de código. Utilizamos la misma variable y colocamos DHT error too quick. Este error se da cuando estamos haciendo una lectura muy rápido y el sensor no está listo para poder hacer entrega de los datos, por lo que vamos a imprimir. En este caso imprimiríamos una cadena que nos dijera el sensor no está listo. Cerramos paréntesis y ya nos quedaría nuestro programa. Vamos entonces a realizar la compilación. Y a realizar la prueba ya en consola de los valores de temperatura y humedad que nos esté reportando el sensor. Como vemos, pues compiló correctamente y hacemos la carga. Listo, tenemos la carga terminada. Vamos a la consola o monitor serial, en donde se nos va a mostrar aquel error en donde el sensor no está listo. Bueno, acá tenemos un problema en la cadena. Vamos a arreglarlo. No son funciones printline, sino son funciones print solas. Recordemos que el printline es un salto de línea, el line significa salto de línea, en cuyo caso sería el último, el del signo porcentual sería el salto de línea. Volvemos a cargar. Estos errores pues no son más errores de forma de mostrar los datos. El error de no está listo y pues vemos ya que la temperatura y la humedad se están mostrando según la cadena que hubiéramos querido. Aquí los datos de humedad están apareciendo con 2 cifras decimales, solamente la primera pues es válida. Entonces lo que significa que nos faltó en humedad colocar coma 1, que va a ser una sola cifra decimal. Realizamos la carga y ya pues tenemos nuestro programa depurado. No tendría más errores. Miramos nuevamente la consola. Y nos aparece ya 20 grados centígrados, es la temperatura que estamos leyendo, y 56% de humedad relativa en este momento. Bueno, con esto concluimos este tutorial. El link de la librería del sensor la vamos a colocar en nuestro artículo y esperamos pues les haya gustado.